Hoy la prensa informa que se cumplen 19 años de la muerte de Joaquín Balaguer. Y Joaquín Balaguer murió a los 94 años de edad en su casa, tranquilamente. Yo creo que es propicia la ocasión para que pensemos un poco de quién hablamos cuando hablamos de Joaquín Balaguer. Yo he reiterado que la política dominicana tiene una prostitución de origen. Y lo he dicho, en el momento en que Pedro Santana acercó a los que querían hacer la Constitución para imponerle el artículo 210, legalizó la libertad de quienes gobernaban para que ellos impusieran el aprovechamiento en su beneficio de toda la gestión pública. Y a partir de ahí, del artículo 210, todos los gobiernos fueron eso. El ejercicio de la autoridad y la licencia para los que mandaban, de ellos decidir, independientemente de lo que dijera la Constitución o lo que se creyera a nivel de las leyes que se trataban o violaban. Y ese sentido alcanzó con Trujillo la más alta concentración de la historia, porque Trujillo lo personalizó en tanto que concentró precisamente en la propiedad, en el manejo de las instituciones, en el de la opinión y en el control hasta de la conciencia pública, su voluntad personal, a tal grado que él dejó una herencia en este país. Era el Estado que Trujillo tenía a su favor como un instrumento para su dominio, el dueño de la Compañía Aérea Dominicana, de la Compañía Eléctrica Dominicana, de la fábrica de harina de los molinos dominicanos, de las empresas que estaban dedicadas a la producción de azúcar en los ingenios, de todo el transporte local. Era el jefe de toda la actividad económica. Y Balaguer estuvo 30 años al servicio de esa concentración del poder que fue Trujillo. Y lo hizo en educación, lo hizo en la Cancillería, lo hizo en embajadas extranjeras. Fue un hombre de absoluta confianza del orden. Fue un servidor de esos 30 años del absolutismo trujillista. Y para su fortuna, él está en el poder cuando muere el jefe. Y es el que organiza esa transición e incluso, yo recuerdo con mucha frescura cuando el 31 de mayo, pasado las 2 de la tarde, él es que anuncia al país la muerte del jefe. Entonces Balaguer es una obra purificada, especializada de la centralización del poder, amparada en esa compañía de 30 años con la dictadura de Trujillo, que es la más alta culminación de la centralización autoritaria dominicana. Tiene que irse del país cuando la gente rebelada contra la muerte de Trujillo termina creando, después de una muerte de 4 personas en el Parque Independencia, en un meeting promovido por Unión Cívica, y que generó incluso una reacción popular, también motivó un movimiento interno entre los militares. Ya se había producido lo de Rodríguez Echevarría, que fue la salida de Ramvis, pero Rodríguez Echevarría junto con Balaguer quisieron instaurar una continuidad y no pudieron, porque en ese encuentro del Parque Independencia, con esa muerte, se generó un movimiento de tal envergadura que movilizó a militares que apresaron a Rodríguez Echevarría e hicieron que Balaguer supiera que era su fin. Enero de 1962, 31 años después de Balaguer estar ininterrumpidamente en el poder con Trujillo y en primer orden. Y él tiene que salir del país y comienza entonces la movilización del pueblo dominicano, sin la tensión del control autoritario de los dictadores. Y eso impone una apertura que propicia, había generado el regreso de Bosch, la organización de partidos políticos, y se crea el proceso para que en diciembre de ese año de 1962 se celebren las primeras elecciones post-Trujillo
y salga ganador Juan Bosch. Balaguer está en el exilio. Gana Bosch, se instaura en el poder y entonces deja una nueva constitución, pero él no puede aplicar lo que concibió en ese texto de la constitución, no pudo modificar la herencia de Trujillo, que sin Balaguer en el país seguía en la dinámica de los militares, en la propia conciencia del empresariado, y Bosch se convirtió en un factor de perturbación, tanto para la tranquilidad de los militares como de los empresarios. Y juntos, militares y empresarios, derrocan a Bosch, sin que dejara a Bosch algo más que no fuera la Constitución, su aspiración del cambio que quería. Y se desata una lucha interna que termina provocando una insurrección que genera un movimiento que en 4 días acaba con todas las fuerzas estructurales de la oposición trujillista incluso. Pero viene Estados Unidos, donde Balaguer estaba asilado, nos invade, nos impone una derrota de las fuerzas antitrujillistas y democráticas que pedían el retorno de Bosch al poder. Y ustedes saben que Balaguer es quien es traído al país con las tropas de ocupación aquí, y el que inmediatamente se logra un acuerdo de que para que las tropas salgan, se deja organizado como el candidato que bajo la protección de todos los residuos militares y del respaldo militar de Estados Unidos se impone en el país en una situación de diferencia tal que él podía andar por donde quiera con el respaldo oficial, y Juan Bosch, que era su opositor, tenía que mandar su intervención grabada a Radio Comercial porque no había seguridad ni siquiera para que él fuera a la emisora. En un ambiente así se legitima, entre comillas, formalmente el retorno de Balaguer al poder, y dura 20 años. En síntesis, 30 años con la dictadura y 20 años bajo su control. Un político de 50 años en el control del poder es Joaquín Balaguer. Independientemente de cómo usted lo valore y de la simpatía y de los matices que tenga, el hecho cierto que no hay antecedente en América Latina de un político que haya durado 50 años en el poder, en ejercicio de autoridad y de sumisión a un dictador, y de 20 por su cuenta en la misma orientación. Pero, papá, y eso proyecta, que eso es lo que yo quiero decir, que Balaguer fortaleció una herencia de la esencia trujillista en la gestión de la política, en la administración, en crear la base para transformar la autoridad en un servicio del empresariado, que facilitó que toda la herencia de Trujillo después, en los gobiernos posteriores, pudiera repartirse en manos de los empresarios. ¿De quién es la aviación? La energía eléctrica, la fábrica de molinos, los ingenios, toda la herencia empresarial de Trujillo está repartida. Es decir, Balaguer fue el sumo de la autoridad y además el que creó la base para el servilismo trujillista, pero hacia el empresariado. Hoy, al recordarlo, él tiene seguidores, todavía tiene un partido ahí que, reducido cada vez más, ha encontrado la protección de que ahora hay que darle recursos igualándolo con los otros 3 que tienen mayoría. Es decir, el balaguerismo sigue siendo un reducto rentable que está ahí. Pero en la práctica, el juicio de un hombre de 50 años en el poder, 30 con la dictadura y 20 por su cuenta, obliga a que tratemos de ver cómo desarraigar el trujillismo y el balaguerismo del alma institucional dominicana, porque la labor de uno y de otro está presente en la visión y en el ejercicio de toda la autoridad institucional. Balaguer, pues, a 19 años de su muerte, sigo en cierta medida estando presente, junto con los resúmenes del trujillismo, en el concepto de la autoridad y de la centralización, que ahora comienza a cuestionarse. Que es ahora, con un gobierno que dice que es del cambio, que comienza a cuestionarse esa política que terminó encubriendo la delincuencia oficial producida por los que mandaban, porque para ellos no había autoridad. Ahora es la primera vez. Y tal vez el caso del procurador es el momento decisivo que podemos entender de que esa ruptura se ha abierto. Ojalá que este sea el último aniversario recordatorio de la muerte de Balaguer, que nos permita entender que hay que acabar con su herencia, con la centralización y la libertad de los que mandan para hacer lo que quieran, hasta robar sin medida,
como fue el caso del procurador. Este aniversario, pues, tendrá una inmensa significación. Es el aniversario de la ruptura en la herencia de Trujillo y de Balaguer juntos en la historia del país.